Bueno, listo, ya siendo las 7:11, vamos a dar inicio. Quiero darle la bienvenida por parte pues, del grupo de interés en neurología, del grupo de interés en anestesia y cuidado crítico, a este módulo que vamos a hacer los dos grupos en conjunto de, bueno, los temas relacionados con el paciente neurocrítico. Listo. Esta es la primera de cuatro charlas que vamos a tener para desarrollar en conjunto en los días venideros. Listo, Dani, si quieres. Sí. La charla de hoy se titula Fisiología del líquido cefalorraquídeo, flujo sanguíneo cerebral y presión intracraneal. Está a cargo del miembro activo María José Canizales Arias, de sexto semestre del grupo de neurología, y Adela Saavedra Infante, estudiante de 12º semestre del grupo de anestesia y cuidado crítico. Además, contamos con la fortuna de tener la presencia de tres tutores académicos. El primero es el doctor Diego Torres, residente de segundo año de neurología, el doctor Juan Diego Páez, residente de cuidado crítico de la universidad, y por último el doctor Vázquez, que es neurólogo de la Universidad del Rosario y de la Universidad de Cambridge. Muchas gracias, doctores, por estar acá. Les cedo la palabra a Adela María José. Al final responderemos todas las preguntas que tengan. Esperamos la disfruten y sean muy provechosas. Bueno, entonces para empezar, esta sería nuestra tabla de contenidos. Vamos a empezar hablando un poco del líquido cefalorraquídeo en cuanto a producción, circulación, absorción y funciones. Seguimos con el flujo sanguíneo cerebral, específicamente en su regulación, medición y algunas implicaciones clínicas que esta tiene. Y la presión intracraneal, donde ya vamos a asociar pues todo lo que es el flujo sanguíneo cerebral también y el líquido cefalorraquídeo. Listo, entonces vamos a empezar hablando del líquido cefalorraquídeo. Si ¿quieres darle siguiente, por favor? Entonces, primero, pues recordar como unas generalidades, es uno de los tres principales elementos que están contenidos en el cráneo. Representa más o menos el 10% del volumen intracraneal. eh, Da protección al cerebro y a la médula espinal. eh, pues tiene una capacidad total en la cavidad cerebroespinal en un adulto de 1.600 a 1.700 mililitros. Em, en lactantes vamos a ver que pues hay casi siempre de 50 a 70 mililitros y en adultos de 75 a 250 mililitros. Va a estar un 25% en el sistema ventricular, del 20 al 50% en el canal espinal y del 25 al 55% en el espacio subaracnoideo. Vamos a ver que se forman los plexos coroideos, va a circular a través del sistema ventricular y se va a reabsorber en las granulaciones aracnoideas. Entonces, si quieres, darle siguiente, por favor. Entonces, como les decía ahorita, se produce más que todo en los plejos coroideos. Del 10 al 30% de este fluido, pues proviene del líquido intersticial cerebral. La secreción del líquido cefalorraquídeo va a resultar de un bombeo constante de sodio. Y pues para realizar el intercambio de iones vamos a ver que hay diferentes transportadores en la superficie luminal y adluminal de las células ependimales, que lo que van a hacer es secretar sodio, bicarbonato y cloro. Vamos a tener que la bomba sodio-potasio en la membrana apical de las células coroideas va a regular la concentración intracelular de sodio y va a aumentar el transporte activo de este. Y lo que va a hacer eso es que va a permitir el intercambio de sodio y el cotransporte de sodio-cloro. Em, También vamos a tener el antiporte de sodio hidrogeniones. Entonces, la bomba de cloro bicarbonato lo que va a hacer es que va a encargarse de regular el pH intracelular. Vamos a tener que el bicarbonato intracelular se va a generar por la hidratación del CO2 por la anhidrasa carbónica. Em, Vamos a tener que el 2/3 del volumen de este del líquido cefalorraquídeo se va a producir mediante la secreción activa en los plejos coroideos, en los ventrículos, principalmente en los laterales. Y vamos a tener también que la capa pendimaria de los ventrículos va a secretar cantidades adicionales de líquido cefalorraquídeo. Una cantidad pequeña de líquido cefalorraquídeo también va a venir de los espacios perivasculares en el cerebro, que van a pasar a la cisterna magna y de ahí va a pasar al espacio supraracnoideo. Em,
La tasa de formación del líquido cefalorraquídeo es de 0,35 a 0,40 mililitros por minuto, que equivale más o menos a 20 mililitros por hora o a 500, o de 500 a 600 mililitros por día. Entonces, esta velocidad lo que nos va a permitir es que haya una reposición del volumen total del líquido cefalorraquídeo 4 veces al día, con un recambio total de líquido cada 5 a 7 horas. Em, Vamos a tener que los plejos coroideos pueden producir líquido cefalorraquídeo a una tasa de 0,21 mililitros por minuto por gramo de tejido, lo que lo va a convertir en el mayor epitelio secretor del cuerpo. Que en la mañana se produce la mayor cantidad de fluido. Esta producción de fluido se puede ver inhibida por diferentes factores. Si quieres darle siguiente, por favor. Entonces, se puede ver inhibido por esteroides, por diuréticos, por temperaturas bajas, también por la inervación simpática que se da por la activación de los receptores adrenérgicos beta 2 em, y por aumento de la pica. Y vamos a ver que la producción también se puede ver aumentada por cosas como papilomas, alcalisis metabólico respiratorio y por la hipotermia. Siguiente, por favor. Entonces, ya hablando de la circulación del líquido cefalorraquídeo, eh, pues como vemos en la imagen, de los ventrículos laterales va a pasar al tercer ventrículo por el foramen de Monro y luego al cuarto por el foramen de Silvio. Ahí puede tomar como dos vías, entonces puede salir por el agujero medial, que es el agujero de Magendie, o por el foramen de Luschka, que es el lateral, hacia la cisterna magna. Esta circulación se va a dar por un movimiento pulsátil em, que pues se va a ver impulsado por la sístole cardíaca, por la inhalación respiratoria y por el movimiento de los cilios en las células ependimales. La intensidad de los pulsos va a formar un gradiente rostro-caudal em, pues el líquido cefalorraquídeo también puede fluir en otros compartimientos como el oído interno. Siguiente, por favor. Ya en cuanto a la reabsorción, tenemos que principalmente se reabsorben los senos venosos y en las vellosidades aracnoideas. La tasa máxima de reabsorción es de 1,5 mililitros por minuto. Esta tasa, pues la reabsorción en general aumenta con el ejercicio. Em, en los senos venosos vamos a ver que hay una reabsorción que se da de forma pasiva dependiente del gradiente de presión en el espacio subaracnoideo y en los senos. Y también tenemos un drenaje linfático por pues endolinfa. Se necesita un mínimo de 20 milímetros de mercurio, pues para que se dé la reabsorción. Adicionalmente, el líquido cefalorraquídeo se puede reabsorber en los plejos coroideos en un 25% más o menos, y la presión se va a ver regulada por la absorción a través de las vellosidades aracnoideas. Entonces, estas lo que van a hacer es actuar como válvulas y van a permitir el paso del líquido cefalorraquídeo hacia el torrente sanguíneo, cuando la presión es mayor a 1,5 milímetros de mercurio, con respecto a la presión en los senos venosos. Entonces, vamos a ver que en pacientes sanos, la velocidad de reabsorción se va a ajustar dependiendo de la tasa de producción para mantener una PIC constante. Siguiente. Entonces, pues hablando un poco como de los efectos anestésicos que puede tener pues sobre el líquido cefalorraquídeo, vamos a ver que pueden eh, afectar sobre la velocidad de la formación o pueden afectar sobre la resistencia a la absorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, los anestésicos que disminuyen la velocidad de la formación del líquido van a ser el alotano, el sevoflurano, el etomidato y el tiopental, y la va a aumentar el desflorano. Y en cuanto a la resistencia a la absorción del líquido, vamos a tener que la aumenta la ketamina, el tiopental y el midazolam, y la disminuye el isoflurano, el etomidato y el tiopental. Siguiente. Entonces, pues ya como a modo de resumen, las funciones del líquido cefalorraquídeo van a ser pues un amortiguador, va a proporcionar pues el líquido amortiguador que protege el encéfalo y la médula espinal pues de lesiones.
va a proporcionar una flotabilidad neutra que lo que va a hacer es que va a evitar que el encéfalo comprima vasos sanguíneos y nervios craneales contra la superficie interna de los huesos del cráneo y va a ayudar pues a eliminar subproductos del metabolismo y jugar un papel importante en la homeostasis del metabolismo y del sistema nervioso central. Ok, listo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto del líquido cefalorraquídeo y toda la dinámica que va a haber alrededor de este, pues nos ha llevado a lo que conocemos actualmente como el Lymphatic System y pues este es supremamente importante porque pues anteriormente considerábamos que pues el sistema nervioso central era carente de vasos linfáticos y pues sí. Este no tiene vasos linfáticos como lo conocemos en todo nuestro cuerpo, más sin embargo, pues sí hay una circulación linfática que está ligada a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y además de esto, pues va a tener que ver pues con unos túneles perivasculares gestionados pues por la astroglía, que pues ya corresponde a todo lo que son los astrocitos, y esto es para que nos demos cuenta de que no solo tiene que ver con un sistema de amortiguación. Esto nos lleva a que, pues, sí hay un sistema de eliminación de proteínas y metabolitos, y que esto no solamente está dado en una localización, sino que tiene mucho que ver con la pulsatibilidad. Importante aquí también, pues, con la fase del sueño. Se han dado ya estudios en donde se han dado cuenta que la eliminación de sustancias tóxicas como el beta-amiloide se da durante la fase del sueño y esta sustancia, como muchas otras, tiene que ver con las enfermedades como el Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas. Entonces, todo este sistema de Lymphatic System tiene que ver también, pues, eh, tanto pulsatividad como capilaridad del sistema nervioso central. Aquí, como lo vemos, pues, en la imagen, vemos la relación tan estrecha que hay entre un capilar y el astrocito y pues la acuaporina 4. Eso lo vemos en la imagen pequeña donde se ve como esas zonas verdecitas y esto es lo más importante pues acá tratar. ¿Por qué? Porque nos va a regular pues los componentes iónicos y bioquímicos de los diferentes compartimentos y adicionalmente nos va a determinar la composición del líquido cefalorraquídeo. Básicamente esto se da porque los solutos se difunden hacia el parénquima cerebral perivascular, que se ubica entre las células y los pies de los astrocitos, que pues tienen que ver con todo este transporte de la acuaporina 4. Y esto va a ser importante y tiene importancia pues a nivel macro, pues en los plexos coroideos, que a diferencia de pues otros capilares, sí tienen uniones estrechas con transportadores que van a determinar esta pulsatividad y estas señales nerviosas, pero también vasculares para la producción adecuada de líquido cefalorraquídeo y no solo la producción, sino también la eliminación de sustancias como un sistema linfático en general. Listo. Entonces, ya hablando un poquito del flujo sanguíneo cerebral, entrando más en el tema, tenemos que este está dado por el polígono de Willis, por una arteria carótida interna, una arteria cerebral media y una arteria basilar, rodeando todo el cerebro, llegando a tener una gran ramificación, pues hasta llegar a vascularizar toda esta masa cefálica que tenemos. Estas ramificaciones, pues, van a llegar a tener bueno, a formar una arteria pial y pues esta arteria pial lo que va a hacer es que se va a ramificar en arterias y arteriolas, como lo vemos en la imagen de la derecha, para llegar a toda la masa cefálica y pues esta se encuentra rodeada no solo por la pía madre, sino también de músculos, pedicelos y de todos los astrocitos, pues que son las células gliales como tal. Hablando de su regulación, entonces vemos que, pues, primero que es la autorregulación. Entonces, es la capacidad de mantener un flujo sanguíneo cerebral acorde a las necesidades metabólicas cerebrales de oxígeno de cada momento. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, yo estoy corriendo, debo aumentar el flujo sanguíneo hacia mi corteza motora. Y si, por ejemplo, yo estoy realizando tareas visuales como lectura o algo, tengo que aumentar mi flujo sanguíneo hacia mi corteza visual, ¿sí? Esto es un ejemplo de ese concepto. Esta imagen como tal lo que nos muestra es que el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante entre la presión arterial media de 50
a 150 milímetros de mercurio aproximadamente, como lo vemos en la imagen. Si esta presión arterial media fuera menor a 50 milímetros de mercurio, habría riesgo de isquemia cerebral en el paciente. Es decir, que hay baja sangre hacia encéfalo y tendríamos muy graves consecuencias. Y por encima de 150, esto sería hiperperfusión y mayor sangre en el encéfalo. Por lo que, pues, al cráneo ser una bóveda craneal tan rígida, valga la redundancia, nos llevaría como tal a un aumento de la PIC o presión intracraneal, que la vamos a tratar más adelante. Siguiendo con esto, entonces, para regular todo este flujo sanguíneo cerebral, pues tenemos que el grado normal es de 50 a 65 milímetros por cada 100 gramos de tejido, es decir, de 750 a 900 milímetros por minuto, y va a ser el flujo que va a recibir el cerebro. Aproximadamente el 2% de todo el cuerpo, pues el flujo sanguíneo va a estar regulado por el dióxido de carbono, hidrogeniones, oxígeno y pues sustancias lideradas por los astrocitos, que como tal, pues en los primeros, bueno, lo primero que vamos a ver es que va a haber como que si tenemos un exceso tanto de dióxido de carbono como de hidrogeniones, el flujo sanguíneo, pues lo que va a pasar es que va a aumentar, es decir, que se da de forma en que el dióxido de carbono se une con el agua para formar principalmente el ácido carbónico y este se disocia, y en la disociación lo que va a hacer es que va a formar tanto bicarbonato y deja iones hidrógeno libres. Entonces, si deja muchos iones hidrógeno, pues queda una acidosis en el paciente. Esta acidosis lo que va a provocar es una dilatación, o sea que ese flujo va a empezar a correr más rápido y pues va a aumentar esos valores de 750 a 900, que es lo normal en un paciente. Pues también hay otros ácidos que pues van a aumentar y me van a provocar esta dilatación, pero el principal se da por el dióxido de carbono junto con el agua. Otros ejemplos son el ácido pirúvico o el ácido láctico, que estos lo que hacen es que se disocian en hidrógeno y aumentan el pH cerebral, y esta acidosis lo que va a hacer es que va a reducir la actividad neuronal. En cambio, pues si tenemos una alcalosis en el paciente, el sistema nervioso central lo que va a hacer es que va a ser más excitable, y pues no porque digamos que es más excitable significa que sea bueno para el cerebro del paciente, sino que acá me puede llegar a producir, por ejemplo, una epilepsia. Todos estos cambios sanguíneos van a producir pues una mayor dilatación. Esto es para aumentar el flujo sanguíneo, pues retirar los ácidos y tratar de mantenerlo bajo la normalidad. Si me aumenta la concentración de dióxido de carbono, que vemos que es el principal, pues el flujo sanguíneo cerebral lo que va a pasar es que comienza a aumentar para liberar el exceso de ácido que hay, aumenta y a su vez va disminuyendo conforme lo va eliminando, ¿sí? Hasta que llegue a esa regulación. Otra cosa muy importante aquí es el oxígeno. Entonces, el oxígeno normalmente lo que pasa es que se utiliza de 3.5 milímetros por 100 gramos, pero pues este puede variar más o menos de 0.2 sobre ese 3. Si es insuficiente esos niveles de oxígeno, lo que va a hacer es que va a vasodilatar hasta volver a la normalidad. Por ende, pues si el oxígeno es bajo, pues hay vasodilatación, y si es bajo es porque hay acidosis, y también tenemos mucha concentración tanto de agua como de dióxido de carbono y por eso hay bajo oxígeno. Listo. Entonces, aquí tenemos que la estimulación de las neuronas glutamatérgicas, que como su nombre lo dice, pues produce el glutamato, conduce a aumentar el calcio intracelular en los astrocitos. Entonces, una vez el calcio está dentro de los astrocitos, lo que va a pasar es que va a liberar metabolitos activos para dilatar. Esa microcirculación lo que hace es que pues va a ser mayor en la sustancia gris que en la sustancia blanca. Estos capilares, otra cosa muy importante acá es que estos capilares son menos permeables al estar reforzados por los podocitos, que pues a su vez van a poner un soporte físico para impedir el estiramiento excesivo. Es decir, que si tengo una vasodilatación en cualquier vaso del cuerpo, este me va a aumentar, ¿sí? Porque, por ejemplo, entonces, las venas al hacer ejercicio tienden a aumentar por el hecho en que esa persona está haciendo ejercicio.
y están en vasodilatación. En cambio, pues si en el cerebro aumenta el tamaño de estas venas, pues puede ser perjudicial, por lo que los astrocitos lo que hacen es que se encargan de que estos vasos no se estiren de más y proporcionen el flujo sanguíneo normal, por lo que dijimos que al igual es algo muy duro que no permite como que ese estiramiento. Entonces acá debemos de tener en cuenta la ley de Poisson para medir fluidos, en este caso pues el flujo sanguíneo cerebral, entre la diferencia de la presión arterial menos la presión intracraneal sobre la resistencia cerebral vascular. Ya hablando un poco de algunos mecanismos de autorregulación, entonces el primero es el miogénico. Entonces vemos que los vasos sanguíneos pueden responder de forma autónoma ante las variaciones de la presión arterial, pues para esta forma evitar una isquemia o una hiperperfusión en el paciente, como lo vimos más adelante. Si la presión arterial media disminuye, pues nos llevaría a una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Más claro, pues que si disminuye la presión arterial media, disminuye la presión de perfusión cerebral y por eso es que disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Eso más adelante lo vamos a ver un poco más detallado. Sin embargo, pues acá lo que pasa es que los vasos sanguíneos, especialmente las células musculares lisas de estos vasos sanguíneos, principalmente de las arteriolas, van a responder con una vasodilatación. Entonces esto disminuye la resistencia vascular cerebral y permite que ese flujo sanguíneo cerebral se mantenga constante. Entonces, si la presión arterial media aumenta, la arteriola responde el caso contrario, pues va a responder con vasoconstricción, lo que aumenta entonces la resistencia vascular cerebral y pues me impide que ese flujo sanguíneo cerebral aumente de manera excesiva. Como otro mecanismo de autorregulación, y se podría decir que el más importante, son los metabólicos, que pues corresponden como tal a todas esas señales derivadas de diversos procesos metabólicos como el dióxido de carbono, el potasio, la adenosina que es proveniente de la degradación de nucleótidos de adenina, el lactato, todo esto va a producir dilatación. Entonces, la caída del pH, así como la caída de la presión parcial de oxígeno, también me pueden generar vasodilatación en el paciente. El principal mecanismo de autorregulación es la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, cuando tengo una presión parcial de dióxido de carbono aumentada, es decir, cuando los niveles de dióxido de carbono en la sangre cerebral pues aumentan, este se puede combinar junto con agua, produciendo el ácido carbónico como lo vimos anteriormente, que se disocia en bicarbonato y un protón, y pues este protón es el que hace que el pH local disminuya, ¿sí? Entonces esto me va a generar la relajación de las células musculares lisas de las arteriolas, me genera vasodilatación y también hay un descenso pues de la resistencia vascular cerebral y aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Todo esto se da por esa acidosis que está llevando a cabo el paciente. En cuanto a la monitorización, entonces vemos que pues inicialmente la monitorización clínica se daba en los pacientes neurocríticos, que pues son los pacientes que se les afecta especialmente el sistema nervioso central. Tenemos los ACV isquémico o hemorrágica, un traumatismo cráneoencefálico leve, moderado, grave, tumores también como gliomas o meningiomas. Como tal, la medición de pues sea de la relación entre la presión de perfusión cerebral y los sustitutos pues del flujo sanguíneo cerebral o el volumen sanguíneo cerebral. Anteriormente se hacía el monitoreo de presión intracraneal o la evaluación transcraneal por Doppler de la velocidad pues de ese flujo sanguíneo cerebral en relación con los cambios en la presión de perfusión cerebral o la presión arterial media. Actualmente lo hacemos por espectroscopia de infrarrojo cercano como una estimación de ese flujo sanguíneo cerebral. Como tal, este ya nos indica que esos valores que nosotros teníamos anteriormente de normalidad, que eran de 50 a 65 milímetros por cada 100 gramos de tejido, no son del todo ciertos, sino que entonces vamos a decir, según varios estudios clínicos, que el límite de autorregulación
va de 40 a 90 milímetros de mercurio en adultos y de 20 a 55 milímetros de mercurio en niños. Listo. Siguiendo un poco con la presión intracraneal, aquí ya vamos a abordar un poco más lo que hablamos del flujo sanguíneo cerebral. Para iniciar, entonces, pues hay que tener en cuenta primero que pues que la presión que existe dentro de la bóveda craneal. Entonces, aquí vamos a tener unos valores normales de la PIC, varían según el momento de la vida en el que nos encontremos. Va a ser de 10 a 20 milímetros de mercurio en adultos, 3 a 7 en niños y 1.5 a 6 en recién nacidos. Como tal, la PIC es consecuencia pues de esa interacción entre el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre cerebral. Lo que les decía, esta como tal es una bóveda craneal y es muy rígida, por lo cual pues si alguno de estos componentes aumentara, pues la presión intracraneal incrementaría también, pues dado que la bóveda craneal al ser rígida, pues no acepta como tal sufrir modificaciones y por eso es que sufre mayores volúmenes al final. Como factores de control, entonces tenemos el volumen de producción de líquido cefalorraquídeo. Si aumenta el volumen de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, aumenta la PIC. La resistencia del sistema a la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, entonces si no lo absorbemos normalmente, el incremento del líquido cefalorraquídeo en el cerebro pues lleva a un aumento también de la PIC. La presión venosa del espacio intracraneal representada por la presión en el seno longitudinal superior. Entonces, sabemos pues que el líquido cefalorraquídeo pues se absorbe en las vellosidades aracnoideas que proyectan hacia este seno longitudinal superior del encéfalo. La posición es muy importante acá, ya que pues si nos encontramos en decúbito, la sangre tendrá disposición a depositarse en los tejidos que se hallen más hacia el suelo. Entonces, por ejemplo, si estamos en bipedestación o el paciente se encuentra en bipedestación, hay mayor cantidad de sangre en miembros inferiores que en miembros superiores y cerebro. El detrimento, pues se encuentra como en detrimento hacia esta. Como tal, también es importante, pues si estamos en decúbito, pues la presión es homogénea y pues va a haber sangre, la misma cantidad de sangre a nivel de todo el cuerpo. Y en decúbito prono, cuando el paciente lo colocamos en decúbito prono, vemos que incrementa el flujo sanguíneo pues hacia el cerebro y aquí es cuando vemos también un incremento de la PIC. Maniobras que incrementen presión intraabdominal, entonces tenemos como la defecación o micción forzada, presión intratorácica como la tos, pues esto puede aumentar primero la presión en la vena cava y luego en las yugulares, y pues dado que las venas cerebrales carecen de válvulas, estas presiones se transmitirían directamente hacia el sistema nervioso, hacia el sistema venoso cerebral, lo cual incrementaría el volumen de sangre en el cerebro, así como también va a disminuir esa reabsorción de líquido cefalorraquídeo y me lleva pues a un incremento de volumen de sangre y líquido cefalorraquídeo en la bóveda craneal y de esta forma es que me incrementa la PIC. En cuanto a la presión de perfusión cerebral que se las mencioné anteriormente, entonces esta se define como la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico. Una presión de perfusión cerebral menor de 500 milímetros de mercurio implica como tal una disminución severa del flujo sanguíneo cerebral con el riesgo de isquemia cerebral, es decir, de una baja perfusión tisular a nivel del cerebro. La fórmula como tal de la presión de perfusión cerebral es presión arterial media menos pues esa presión intracraneal. La presión arterial media normal ronda los 100 milímetros de mercurio y la PIC en adultos pues es entre 10 a 20 milímetros de mercurio y sin embargo esta presión de perfusión en adultos está normalmente entre los 60 y 80 milímetros de mercurio. En cuanto a la resistencia vascular cerebral, está determinada principalmente por el nivel de dilatación arteriolar modificable por autorregulación. Entonces, si la resistencia vascular cerebral aumenta,
el flujo sanguíneo cerebral disminuye. Esto significa que estos dos son inversamente proporcionales. Listo, entonces ahora vamos a hablar de la doctrina de Monroe-Kelly. Entonces, pues teniendo en cuenta lo que acaba de decir María José, recordemos que la PIC se medía por los tres elementos principales pues que están contenidos en el cráneo, que son el parénquima cerebral, que ocupa un 80% más o menos, el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo cerebral, que cada uno ocupa más o menos 10%. Y pues se va a determinar por la suma de las presiones ejercidas en los tres compartimentos dentro del cráneo. Entonces, lo que va a describir la doctrina de Monroe-Kelly van a ser los principios que van a guiar la homeostasis en la PIC normal. Entonces, parte de el hecho de que si el cráneo está intacto, la suma de los volúmenes va a ser constante. Em, entonces, tenemos que si el incremento del volumen de alguno de los elementos intracraneales, o sea que si hay un incremento en el volumen de alguno de los elementos intracraneales, se va a dar a expensas del volumen de otros, que es lo que estamos viendo acá en la imagen. Eh, pues vamos a tener que un cambio en la PIC puede ser el resultado de este cambio de volumen. Recordar que la PIC pues es variable en la salud y en la enfermedad. Cuando se alteran estos compartimentos intracraneales, pues se pueden, el compartimento del líquido cefalorraquídeo y del flujo sanguíneo cerebral pueden responder disminuyendo su volumen para mantener la homeostasis dentro del cráneo. Eh, También debemos tener en cuenta que el aumento en el tono de las arteriolas y de las arterias cerebrales puede disminuir el flujo arterial, lo que va a llevar a disminuir el volumen sanguíneo cerebral. Em, También recordar que la autorregulación va a mantener el equilibrio entre las necesidades metabólicas y el suministro de sangre, asegurando el flujo sanguíneo adecuado y el suministro de los sustratos pues, esenciales para el cerebro, evitando que haya un flujo sanguíneo cerebral excesivo o pues pobre. También recordar que en caso de que haya una lesión grave, en la autorregulación se puede perder por hiper o hipotensión, por hipoxemia o por hipocapnia o por otras alteraciones. Esto nos llevaría a que haya una predisposición a desarrollar un exceso de flujo cerebral sanguíneo, lo que nos llevaría a una hipertensión intracraneal y pues consecuentemente a una isquemia. Siguiente, porfa. Entonces, ya hablando de cómo se mide la PIC, vamos a tener que hay medidas invasivas y medidas no invasivas. Entre las medidas invasivas, pues tenemos como cuatro principales, que son la intraventricular, la intraparenquimatosa, la subaracnoidea y la epidural. El propósito de esta monitorización va a ser mejorar la habilidad clínica para mantener un adecuado flujo y una adecuada oxigenación en el paciente. Em, la única forma confiable de determinar la presión de perfusión cerebral es monitorizando continuamente la PIC. Em, y aunque normalmente se hace el diagnóstico por hallazgos clínicos, por historia clínica y por estudios imagenológicos, pues nos podemos ayudar de estas medidas. Debemos recordar que la monitorización siempre está asociada a un riesgo pequeño de complicaciones severas, como infección del sistema nervioso central, hemorragia intracraneana y hemorragia intracraneana. Entonces, pues debemos limitar el uso a los pacientes que tienen más riesgo de tener una pica elevada. Entonces, si quieres, dale siguiente, por favor. Entonces, digamos, en esta imagen, pues tenemos como un paciente, pues, con una sospecha de una elevación de presión intracraniana por una imagen. Entonces, tenemos que en la flechita de arriba vemos una contusión con un edema em, alrededor. En la flechita de la mitad tenemos un borramiento, pues, de las cisternas y en la de abajo, pues, que hay borramiento ya de surcos. Entonces, ya siguiente. Eh, entonces, estos son los tipos como de monitorización invasiva. Entonces, en cuanto al intraventricular, es considerado el gold estándar. Em,
Y lo que se hace es que se posiciona quirúrgicamente, pues en el sistema ventricular, se va a fijar una bolsa de drenaje y va a tener un transductor, pues, de la presión. Este nos permite la monitoría de la PIC y además nos permite el drenaje terapéutico o diagnóstico del líquido cefalorraquídeo. Entre las desventajas que tiene pues la ventriculostomía, va a ser que pues primero el riesgo de infección que puede ocurrir hasta en un 20% de los pacientes, y que va a aumentar más entre más tiempo dure posicionada el catéter. Eh, Siempre se debe administrar antibiótico profiláctico a los pacientes y el cambio profiláctico de catéter no va a reducir el riesgo de infección. Tiene un 2% de riesgo de hemorragia y pues que es mayor como en los pacientes coagulopáticos. Ya en cuanto al intraparenquimatoso, vamos a tener que es un cable delgado, que va a tener un transductor electrónico o de fibra óptica en la punta. Se va a insertar directamente al parénquima por un pequeño hoyo que se haga en el cráneo. Entre las ventajas que hay con este, pues es la facilidad del posicionamiento, tiene menor riesgo de infección y hemorragia, más o menos, pues menos de un 1% de riesgo. Y las desventajas de este es que no permite el drenaje para el tratamiento o el diagnóstico, pues del líquido cefalorraquídeo, y se puede perder la precisión de la medida con el tiempo que lleve el catéter puesto. Se ha visto que las lecturas con este catéter pueden variar de hasta en 3 milímetros de mercurio. Ya hablando del subaracnoideo, vamos a tener que es el tornillo de Richmond. Entonces lo que se hace es que se introduce el tornillo que tiene una luz en su interior a través de la dura madre y de la aracnoides. El líquido se va a transmitir pues a través de esta luz, y nos va a dar cuál es la presión del líquido cefalorraquídeo al transductor. Y ya en cuanto a la epidural, pues va a haber un transductor entre el hueso y la dura madre. Y pues este ya es el menos fiable de todos los tipos de monitorización invasiva. Y también es el que menor riesgo de infección tiene. Y ya hablando de las no invasivas, pues tenemos el Doppler transcraneal que va a medir la velocidad del flujo sanguíneo en la circulación cerebral. Es muy mal predictor de presión intracraneal. Tenemos la ecografía ocular, que lo que se busca con la ecografía ocular es hacer la medida del diámetro de la vaina del nervio óptico. Entonces se ha visto que diámetros de 5 a 6 milímetros permiten discriminar entre PIC normal y elevada en pacientes pues, con hemorragia intracraneal y trauma craneoencefálico. También pues el desplazamiento de la membrana timpánica, este se hace con un impedanciómetro, y lo que se va a hacer, o sea, como la teoría, es que la pica elevada va a transmitir una onda de presión a la membrana timpánica por la perilinfa. Siguiente. Entonces, ya hablando de las ondas, eh, vamos a ver que en el registro de una onda aislada de PIC pueden distinguirse como diferentes improntas. Entonces, lo que tenemos en la A es que vamos a tener ondas cardíacas que se van a originar por la transmisión del latido de los vasos cerebrales. em, y pues tres improntas que son la P1, P2 y P3. La P1 va a ser la onda de percusión, la P2 la onda de tidal y la P3 la onda dícrota. Entonces, como que no se sabe bien cuál es el origen exacto de cada una, pero se supone que la P1 se debe al pulso arterial, que se da sobre los plejos coroideos y va a reflejar como el flujo cerebral. P2 y P3 ya van a tratarse como el latido venoso retrógrado de las venas yugulares sobre las corticales. Pues entre ellas va a estar la hendidura dícrota del pulso. Em, Vamos a ver que hay un cambio en la morfología de la onda P2, que es la segunda. Entonces ahí pues se podría predecir el fracaso de los sistemas de autorregulación cerebral, y puede ser un indicador precoz de hipertensión endocraniana. Y ya, pues también vamos a tener en como en la B, pues las ondas respiratorias que
van a dar como el modelo sinusoidal que lleva el registro. Siguiente. Entonces, ya hablando como de las ondas patológicas, las más comunes son las ondas A, que son estas que se ven acá. Entonces, también se llaman ondas en meseta, que se caracterizan por una subida brusca de la PIC, eh, puede llegar a valores de 50 a 100 milímetros de mercurio. Estas pueden durar de, pues, al menos 5 minutos hasta 20 minutos. Y después de esto va a descender la presión bruscamente a los valores iniciales o puede que llegue a valores menores del inicial. Estos ya se ven como en los estadios muy avanzados de hipertensión. En las ondas B, que no tengo ahí la imagen, pero ya van a ser episodios de aumento de la PIC de 50 a 30 milímetros de mercurio, son más breves y más puntiagudas y van a volver rápidamente a los valores normales. Y las ondas C se van a caracterizar por pequeños incrementos de la PIC en una frecuencia mayor que las ondas B. Y ya. Ok, entonces siguiendo un poco con lo que nos dijo Adela, entonces este gráfico lo que hace es que nos muestra prácticamente un círculo vicioso en torno pues a las variaciones en la PIC. Entonces, suponiendo una masa tumoral que pues compromete de manera severa pues ese flujo sanguíneo cerebral, lo que vamos a ver en este paciente es que disminuye significativamente esa disponibilidad de oxígeno, entonces las neuronas se van a ver obligadas a hacer glucólisis anaeróbica y las células gliales también. Esto lo que hace es que nos produce un aumento de ácido láctico y nos aumenta la osmolaridad local y por ende pues tenemos retención de agua generando así un edema cerebral. Esto como tal tiende a aumentar el contenido pues de volumen intracraneal y por ende pues al ser la bóveda craneal rígida pues la pica aumenta y esto hace que la presión de perfusión cerebral disminuya y por ende el flujo sanguíneo cerebral disminuye. Esto pues lo que hace es que nos lleva también de nuevo pues a que disminuya más esa presión parcial de oxígeno y por eso es que se establece este círculo vicioso. Ya para terminar entonces en este gráfico como tal, lo que hace es que nos demuestra pues cómo se modifica la PIC en función de variaciones en el volumen intracraneal. Entonces en la primera fase, pues en la cual vemos que aumenta ese volumen intracraneal, pero la PIC se mantiene relativamente constante. Esto está dado que, por ejemplo, pues si tenemos esa masa tumoral que aumenta, primero lo que va a pasar es que va a disminuir el líquido cefalorraquídeo de manera pues que la PIC se mantenga constante. Sin embargo, cuando se supera cierto umbral, pues ante pues leves incrementos del volumen intracraneal, la PIC varía significativamente porque ya no va a tener esa confianza que poseía en la fase 1. Entonces, por ende, pues en la fase 2 lo que vemos es que ante bajas variaciones en el volumen intracraneal, pues hay un gran cambio en la PIC. Luego, pues ya por último lo que vemos es la fase 3, denominada fase de descompensación, porque ante variaciones mínimas de volumen intracraneal, los cambios en la PIC son excesivos. Entonces, por eso es que se da la descompensación. Siguiendo un poco, entonces tenemos las indicaciones de monitorización para un paciente, pues en cuanto a flujo sanguíneo cerebral y presión intracraneal. Entonces vemos que esto se da principalmente en los pacientes neurocríticos, también en los neuroquirúrgicos actualmente. Entonces un paciente que tenga un trauma craneoencefálico grave con un Glasgow menor a 8 y un ataque anormal. Trauma craneoencefálico grave o moderado en pacientes que necesitan sedación y analgesia para ventilación mecánica. Como tal, aquí pues esto se da pues debido a que no pueden ser evaluados clínicamente estos pacientes. También que tengan hemorragia intracerebral con Glasgow menor o igual a 8 e hidrocefalia aguda. Otra indicación o criterio como tal también es la hidrocefalia aguda y todos los pacientes que estén en posoperatorio neuroquirúrgico complicado, ya sea por una ACV o pues alguna complicación también que afecte el sistema nervioso central. Y listo, pues estas serían nuestras referencias
y pues muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias a todos, en especial a los exponentes. No sé si algún residente quiere hablar. Hola, buenas noches para todos. Nada, primero felicitar a las doctoras. Hicieron una muy buena presentación sobre pues, este tema tan importante, pues digamos hablando desde la parte de cuidado intensivo de los pacientes neurocríticos, pues es como el día a día de lo que se hace en las unidades de cuidado neurointensivo. Importante, quisiera que de pronto volvieran un momentico a la curva de autorregulación cerebral, como para dejar claro unas cosas. Es, ahí está bien. Eh, pues digamos que cuando llega un paciente neurocrítico a la unidad, casi que la tarea del intensivista es poder descubrir en qué parte de la curva está ese paciente. Claramente aquí, pues esta curva nos ejemplifica una meseta que es donde queremos que esté el paciente y que buscamos que esté porque, pues, como nos lo explicaron, entre esa curva sea más estrecha, donde haya menos meseta, pues cambios en la presión de perfusión cerebral, en la presión arterial media, van a ser proporcionales a cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si por alguna razón, digamos, si uno no tuviera esta curva de autorregulación, o sea, bueno, si uno no tuviera la autorregulación a nivel cerebral, una persona que está durmiendo, por ejemplo, pues puede tener momentos donde la presión o la presión arterial media disminuya y me produzca isquemia, pero pues claramente eso no pasa porque pues tenemos por varios métodos donde se involucran los músculos, donde se involucran productos metabólicos, pues el cuerpo tiende a hacer esa autorregulación y a mantener un flujo sanguíneo cerebral constante. Esa es como la clave de la curva, que así yo tenga picos de hipertensión o momentos donde tenga la tensión muy baja, ese flujo sanguíneo cerebral no va a cambiar. Claramente, pues si se llegan a esos extremos, tanto izquierdo como derecho, si se llega al extremo izquierdo, pues va a producir isquemia en este paciente. Y si se va hacia el otro lado, hacia la derecha de la curva, en el extremo de la derecha, pues cambios en la presión de perfusión cerebral hacia la alta me van a producir aumentos del flujo sanguíneo cerebral, que esto se llama hiperemia, y esto podría condicionar aumentos de la presión hidrostática a nivel de ese vaso sanguíneo cerebral y producir fuga capilar y un edema cerebral. Entonces, digamos que la magia del cuidado neurointensivo está en parte en buscar que el paciente, cuál es la meseta de ese paciente y cuáles son los objetivos en los que uno debe mantener esa presión arterial en los pacientes. A uno siempre, digamos, todas las rondas médicas, las enfermeras siempre le preguntan a uno que cuáles son las metas de tensión arterial en ese paciente, cuáles son las medias. Entonces, un día el paciente puede tener una media de 80 y 90, y para él está bien, pero al otro día esa media de 80 y 90 puede que se esté quedando corto y nos toque aumentarla de 90 a 100. Eso se hace mediante el neuromonitoreo, como pues ustedes hablaron, eh, que me lleva pues a hablar uno del Doppler y otro del NIRS, que fueron como los que más vi que enfatizaron. Entonces, si quieren pueden pasar ahí a la diapositiva del Doppler. Entonces el Doppler, uno puede insonar casi cualquier parte del cuerpo. eh, en, en la neuro-UCI se utiliza mucho para ensonar el polígono de Willis, para mirar las arterias eh, que están tanto en la circulación anterior como posterior. Entonces uno puede insonar la arteria cerebral media y mirar, como ustedes bien lo dijeron, las velocidades. Entonces uno puede mirar una velocidad sistólica, una velocidad diastólica, una velocidad media. Mediante procesos matemáticos uno puede sacar algo que se llama el índice de pulsatividad, y todo eso es para mirar qué tan bueno se está perfundiendo el cerebro, si está quedando corto o si se está aumentando mucho esa perfusión a nivel
es cerebral. Digamos que con el Doppler uno puede también, insonando la arteria cerebral media, puede estimar en cuánto está la presión intracraneal. Ustedes nos decían que pues casi el gol estándar, que son las medidas invasivas, es poner un catéter intraventricular y pues que nos diga cuánto está la presión intracraneal, que lo normal es que esté menor de 20 centímetros de agua. Pero si yo no tengo esta medida invasiva, con el Doppler transcraneal yo lo puedo hacer mediante, pues hay una fórmula, pues que no se las voy a decir ahorita, pero esa fórmula funciona casi como el dímero D. Si se acuerdan, el dímero D uno lo utiliza para descartar que el paciente no tenga tromboembolismo pulmonar. Esta fórmula, mediante eh, la interacción entre las velocidades medias y las velocidades diastólicas de la arteria cerebral media, uno puede presumir en cuánto está la presión intracraneal sin necesidad pues, de ser tan invasivos. Y si está menor de 20, pues con seguridad nos dice que el paciente no tiene hipertensión intracraneal. Pero pues si está por encima de 20, pues así como igual, como funciona el dímero D, que si está positivo, pues puede que sí tenga TEP, como puede que no. En este caso también puede que sí tenga hipertensión endocraniana o puede que no. Entonces el Doppler transcraneal es una medida no invasiva que se utiliza diariamente en la unidad de cuidado neurointensivo. Cada vez que se pasa ronda en la mañana y en la tarde, siempre se les debería hacer en teoría un Doppler transcraneal a los pacientes y estimar estas velocidades en estas arterias y poder también estimar en cuánto está la presión intracraneal si yo no tengo pues acceso a un catéter intraventricular. Y el NIRS, que ustedes también lo mencionaban, que es como una forma, también es otro tipo de neuromonitoreo, que hagan de cuenta que es como medir la saturación de oxígeno, pero a nivel cerebral, es como poner un pulso oxímetro, pero a nivel de los huesos frontales, a nivel bilateral, se coloca uno en cada lado y esto pues le arroja un numerito que pueden ir números de 0 hasta 100. Usualmente valores entre 60 y 70. eh, se consideran dentro del límite normal, que es como medir la saturación de oxígeno, pero solamente mide la saturación de oxígeno a nivel frontal. O sea, si yo tengo algún proceso patológico en otro, alguna otra región del cerebro, puede que no se pueda ver ejemplificada en el NIRS. Y lo más importante del NIRS no es tanto el valor como tal, el 60 y 70, sino que a lo largo del tiempo estén muy semejantes o que como yo pongo un electrodo a nivel frontal derecho y otro electrodo a nivel frontal izquierdo, que pues un electrodo no me esté marcando 30 y el otro me esté marcando 70, pues si está pasando, si venía normal esos dos electrodos marcando 60 70 a lo largo del tiempo y de la nada el frontal izquierdo comienza a marcar 30 y el derecho en 70, pues esto me habla de que algo pasó en el hemisferio izquierdo, que pues probablemente el paciente sangró o, o está teniendo un accidente cerebrovascular, pues eso depende del escenario clínico, pero me habla de que algo está pasando y que pues debo actuar eh, a tiempo. O pues el paciente venía normal manejando NIRS entre 60 y 70 y de la nada comenzó ambos a bajarle a 30, por ejemplo. Probablemente será que el paciente está en un estatus epiléptico no convulsivo, entonces no es tanto, el mensaje es que no es tanto el valor el que importa, el 60-70, sino cómo se comporten en el tiempo y que sean lo más simétricos posibles. Eh, y ya para aclarar una última cosa de las curvas de la presión intracraneal, que estas curvas se obtienen es cuando uno introduce un catéter intraventricular para medir la presión intracraneal. Y así como en el pulsioxímetro, pues a uno le arroja unas ondas en tiempo real, pues si yo introduzco un catéter intraventricular, voy a poder ver unas ondas también en tiempo real. Que como ustedes lo nombraron, estaba P1, que P1 habla del componente arterial, el P2 habla del componente cerebral o de la distensibilidad cerebral y el P3 habla del componente venoso. Lo normal es que P1 sea mayor que P2 y P2 sea mayor que P3. Si por alguna razón P2, como tú muy bien lo dijiste, es mayor a P1, significa que en los próximos minutos
o si en los próximos minutos el paciente puede tener un pico de presión intracraneal, así digamos, yo veo que P2 está mayor que P1 y el monitor me indica que la presión intracraneal está en 15. O sea, si el paciente no tiene hipertensión endocraneal, pero ya yo puedo ver solamente por el cambio de las curvas, donde P2 es mayor que P1, que el paciente puede que me haga un pico en los próximos minutos. Después también ahí yo pues debería actuar. Y nada, eso era lo que quería como acotar acerca de la presentación. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.